Mirad, hoy, hoy, hoy me toca predicar a mí. Sabéis que vamos rotando, hay algunos predicadores y predicadoras en medio nuestro, ¿verdad? Y, y siempre es una responsabilidad. Siempre es una responsabilidad traer un mensaje que pueda realmente conectarnos con el corazón de Dios, ¿verdad? Y a veces tenemos en nuestra mente mensajes súper complicados y tratando de traer una revelación así como muy profunda, ¿no? Y otras veces cosas súper sencillas. Y estos días orando y pidiéndole al Señor que pusiera en mi corazón un tema, un pasaje, que me inspirase para este mensaje, leí en medio de mi devocional, ¿no? Diario, leí un pasaje y dije, ok, me voy a centrar en este. Porque a veces, repito, necesitamos escuchar cosas de una enseñanza profunda, repito, ¿verdad? Y otras veces no es tan necesario, sino solamente recordar que nuestra fe puede estar puesta en el Señor y que nunca nos sentiremos defraudados por Él. Así que el pasaje es muy sencillo, y yo creo que muchos de nosotros hemos leído el libro de Esdras, ¿verdad? Un momento en el que este sacerdote, estamos hablando del Antiguo Testamento, este sacerdote descendiente de Aarón, están en el exilio, ¿vale? Por circunstancias, el pueblo judío, el pueblo de Israel, terminó exiliado y cautivo de Babilonia. ¿Qué sucedió? El pueblo de Israel dejó de escuchar la voz de Dios. O mejor dicho, escuchaba la voz de Dios, escuchaba a los profetas, leían la ley y se olvidaban completamente de cuáles eran los mandatos del Señor. Y esto hizo que el juicio de Dios viniese sobre ellos y fueran cautivos, ¿vale? Fue como, permíteme que te lo diga así, como cuando los padres les decimos a nuestros hijos, a tu cuarto. No tienes tele, no tienes WhatsApp, no tienes TikTok, no tienes Facebook, no tienes Instagram, no tienes... ¿Cuántas redes sociales más hay? ¿Hay más? ¿O he dicho todas? Un mogollón. A tu cuarto, castigado. Fue una manera en la que Dios le dijo al pueblo de Israel, ¿para qué me queréis? ¿Para qué me queréis? Si solamente hacéis vuestros propios planes, tomáis vuestras propias decisiones, no me tenéis en cuenta y por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Nos salimos de esa cobertura paterna de Dios, ¿verdad? Pues hay un pasaje que esta semana cuando lo leí se me alumbró la vista y fíjate, dice, está hablando Esdras, ¿no? Él tiene el encargo de animar a los israelitas que estaban en la deportación, es el encargado de moverlos y llevarlos hasta Jerusalén para reconstruir, en el caso de Esdras, para reconstruir las murallas del templo. Qué pena, ya aprovecho para decirlo así, qué pena que en nuestras ciudades hemos quitado todas las murallas, todos los arcos y tantas cosas hermosas de la época del medieval que teníamos aquí en España, ¿verdad? El otro día estuvimos en Bayón Lugo, hace unos 15 días, más o menos, y estuvimos dando un paseo por la muralla de Lugo, y es la única muralla del mundo. Es la única ciudad que tiene una muralla romana completa. Y puedes dar la vuelta entera. Son 2,4 kilómetros. Nos alegramos mucho de que fueran 2,4 kilómetros, porque en un sitio leímos que eran 4 kilómetros y pico. Y cuando empezamos a caminar, ya estábamos un poco así como... Y le preguntamos a un amigo nuestro y tal, son 4 kilómetros, ¿no? Y me dice, no, 2,4. Vamos, que lo vamos a terminar. Los 4 kilómetros no sé si hubiéramos sido capaces. Eso sí, a mitad de muralla paramos, comimos, descansamos un poco y luego continuamos. Pero la labor de Esdras era llevar a parte del pueblo de Israel de nuevo a Jerusalén, a la tierra prometida, y
reconstruir las murallas, ¿vale? En medio de todo este lío, en medio de toda esta situación, dice el capítulo 8 y versículo 21 de Esdras, dice, después proclamé un ayuno, esto antes de partir, ¿vale? Cerca del río Ahava, para que reconociéramos nuestras faltas ante nuestro Dios y para pedirle que nos llevara con bien a nosotros, a nuestras familias y nuestras posesiones. Claro, uno dice, bueno, vamos a hacer un viaje, vamos a orar, ¿no? Tenemos esa costumbre. Vamos a comer, oramos. Vamos a viajar, oramos. Espero que oremos más que solamente en el momento de comer y de viajar, ¿no? Pero Esdras dice, vamos a hacer un viaje. Y por lo tanto, vamos a encomendarnos al Señor. Porque fíjate, era un viaje desde la ciudad de Babilonia hasta Jerusalén. Hay casi 1000 kilómetros de distancia. La antigua Babilonia es la ciudad de Irak, hoy en día. ¿Y cuál es el asunto? El asunto es que había 1000 kilómetros, 980 y muchos kilómetros, que tenían que hacer a pie. Y era un grupo grande de personas. Se habla de que posiblemente estuvieron 4 meses caminando. 4 meses caminando. Hombres, mujeres, niños, ancianos, embarazadas. 4 meses caminando. Entonces Esdras dice, wow, en esos 1000 kilómetros vamos a atravesar muchas tierras, en esos 1000 kilómetros vamos a pasar por muchos lugares y algunos nos recibirán medio bien. Incluso a lo mejor hasta nos dan de comer, nos dan agua, nos permiten descansar, pero habrá otros muchos lugares que no nos permitan pasar por su tierra. Conocemos, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel se mueve de Egipto y viene a la tierra prometida por primera vez, vemos que hay muchos reyes que les dicen, por mi sitio no paséis, mi tierra no la piséis. Entonces, claro, era como, de alguna manera, como un gran pueblo que se mueve y está pasando por medio de mi territorio, ¿no? Entonces, Esdras sabía que en muchos lugares no sería bien aceptado. Y lo peor de todo es que habría muchos vándalos en medio del camino. Mucha gente que querría aprovecharse de un pueblo, supuestamente un pueblo que venía de ser cautivo durante decenas de años, que no tenía armas, que no tenía ejército, que no eran más que hombres desentrenados, mujeres desentrenadas, ancianos y niños. Por lo tanto, eran muy vulnerables a que algo pudiera pasar en medio del camino. Y Esdras dice, vamos a unirnos y vamos a orar todos juntos. De hecho, algo que se nos ha olvidado ha sido decir que este viernes es el último viernes de mes y tenemos vigilia de oración, ¿vale? Así que acuérdate, este viernes es el último viernes de mes, enviaremos el cartelito para que todos tengamos la información a las 9 de la noche, ¿vale? Así que Esdras llama al pueblo y les dice, juntémonos, ayunemos y oremos para pedirle a Dios que nos guarde, que nos lleve con bien, que nuestras familias no sufran y nuestros bienes no se pierdan por el camino. Y dice lo siguiente, que es donde me ha llamado la atención y quiero basar el mensaje de hoy. Dice Esdras, pues me dio vergüenza pedirle al rey soldados de caballería para que nos protegieran del enemigo en el camino. Pongámonos de nuevo en situación. Un viaje largo, 1000 kilómetros, un pueblo desentrenado de la lucha, siendo esclavo, no comían lo mejor de lo mejor, y de pronto comienzan un viaje. Y dice Esdras que le dio vergüenza. Todo el mundo me mira a mí, no mires vuestra Biblia ahora. No mires tu Biblia más. Porque voy a hacer una pregunta y no quiero que me respondas si lo has leído. Le dio vergüenza decirle al rey que le pusiera escolta. Me dio vergüenza pedirle al rey que nos pusiera soldados de caballería para que nos cuidara. ¿Por qué le dio vergüenza? ¿Alguien lo sabe? Tú no, que estabas leyendo, Walter. ¿Alguien sabe por qué le dio vergüenza? Son pequeños detalles, ¿vale? Que se nos escapan a veces, pero que fue lo que a mí me llamó verdaderamente la atención. ¿Lo has leído ya, Walter? ¿No lo has leído todavía? Dice, me dio vergüenza decirle al rey que nos pusiera un ejército que nos escoltara, porque nosotros le habíamos dicho al rey que Dios
protege a todos los que le buscan. ¡Wow! ¿Qué palabra digo? Ofrece, no sé. Anima, ¿verdad? Entonces ok, Esdras, coge a tu gente, márchate. Y dice Esdras, claro que sí, rey, nos vamos. Y Dios cuidará a todos los que le buscan. Pero por si acaso, ¿me puedes poner unos soldaditos? ¿No me estás diciendo que es tu Dios el que te está guardando, cuidando y protegiendo? Y entonces dice Esdras, sabiendo que habría problemas, sabiendo que nos encontraríamos con vándalos por el camino, con pueblos de malhechores, sabíamos que había un ejército y estuve a punto de pedirle al rey que por favor nos pusiera una escolta que nos cuidara. Pero me dio vergüenza porque di testimonio. Dios me cuida. Dios me cuida. Y ahí empecé a pensar. Dice, de modo que ayunamos, de modo que oramos y le pedimos a Dios, rogamos a Dios por todo esto y Él nos escuchó. Un poquito más adelante, apenas 9, 10 versículos más adelante, dice, en el mismo capítulo 8, el día 12 del mes primero nos marchamos del río, desde donde habían estado orando, ayunando y rogándole a Dios, para dirigirnos a Jerusalén, nuestros 1000 kilómetros de distancia por delante. Y nuestro Dios nos ayudó, librándonos de enemigos y de bandidos en el camino. Eso fue lo que sucedió. Lo que me llama la atención de este pasaje es cuántas veces ponemos en práctica un dicho muy castellano que dice, a Dios rogando y con el mazo dando. ¿Habéis escuchado esto alguna vez? Quizás en Venezuela se dice igual o parecido, en Honduras, en Brasil, Puerto Rico, pero en Palencia lo decimos así, ¿verdad? A Dios rogando y con el mazo dando. Entonces es, Señor, ayúdame, pero no mucho, que ya me voy a encargar yo del asunto. ¿Vale? La semana pasada, el mensaje de Zorinel, el cual os invito a que le escuchéis, el cual os invito a que lo escuchéis, los que no estuvisteis, yo ya lo mandé a todos los grupos que tengo para que la gente pueda escucharlo. Lo tienes en YouTube. Lo que nos decía era lo siguiente. Tenemos que confiar en el Señor, ¿vale? Y a veces tenemos que hacer cosas. A veces somos nosotros los que tenemos que activarnos y ponernos en marcha. No estamos diciendo que no sea así, pero lo que estamos diciendo es que nuestra confianza no puede estar puesta en nuestras fuerzas y en nuestra forma de hacer las cosas y dejar a Dios a un lado. Lo que me llamó la atención de este versículo es que nuestro amigo Esdras, con una situación dificilísima por delante y una responsabilidad tremenda, él no empieza a buscar caminos aleatorios, él no empieza a coger atajos, él no empieza a buscar soluciones, él dice, nuestro Dios es el que nos cuidará. Imaginaros, y es algo, es una broma, ¿vale? Pero fijaros, por dar un poco de luz al asunto, Damaris le dice antes a Leticia, Leticia, recuerda por favor a todos los padres que cuando termine la escuela dominical que bajen a recoger a sus hijos, porque es una responsabilidad grande, que hemos terminado la escuela dominical, se ha terminado ya la reunión de la iglesia, nos vamos marchando y hay niños que quedan por ahí abajo jugando al billar, y los padres están aquí hablando, tal, y Damaris nos dice antes, es una responsabilidad grande. Y hoy han bajado 10, 12 niños, ¿verdad? Imagínate el número tan grande que Esdras tenía que mover de gente. ¡Qué responsabilidad tan grande! Y Esdras dice, solamente hay algo mejor que pedirle al rey un ejército que nos cuide. Y es clamar a Dios y decirle, Señor, acompáñanos, cuídanos, llévanos, protégenos a nosotros, a nuestras familias y a los bienes que podemos llevar. Mira, ¿cuántas veces hemos cogido atajos? ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios, Dios, ayúdame? Y luego hemos cogido atajos y hemos hecho nuestra propia obra y no hemos confiado en Él. O no hemos buscado y entendido cuál es la voluntad de Dios. Y tratando de completar el mensaje, estuve buscando algunos versículos
que te los quiero leer. Proverbios, el libro de la sabiduría, capítulo 3, versículos del 5 al 6, dice: confía de todo tu corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. Ojo, este versículo no nos está diciendo que seamos tontitos. Este versículo nos está diciendo que no tengamos inteligencia, la cual nos dio el Señor. Y es más, si nos venimos al Nuevo Testamento, dice: si alguien necesita y quiere sabiduría, ¿qué ha de hacer? Pedírsela al Señor, que Dios da sabiduría. O sea, no estamos diciendo que tengamos que convertirnos en robots, no estamos diciendo que tengamos que convertirnos en gente torpe. Lo que nos está diciendo este versículo es: confía en el Señor y no trates tú de ser tu propio Dios. Deja que sea Él el que haga todas las cosas. Y nos vamos a sorprender. Y luego vamos a ver algunos ejemplos. Continuamos un poco más adelante. Jeremías, capítulo 17, versículos 7 y 8. Bendito el hombre y la mujer que confían en el Señor y ponen su confianza en Él. Y dice: serán, los que ponen su confianza en el Señor, serán como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor. Y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Yo me estoy acordando ahora, Fabián ha salido aquí adelante y dice: soy nuevo en este camino. Después de la predicación de Zorinel del domingo pasado, Fabián me dijo: Carlos, ¿podemos hablar un momento? Y nos sentamos un momentito aquí, nos tuvimos que marchar porque había gente, nos fuimos a la oficina, nos tuvimos que marchar porque había gente y nos metimos en esa sala donde guardamos todos los trastos, en el almacén. Ahí estuvimos hablando y Fabián me dice: mira, yo quiero entregarle mi vida a Jesús. Yo quiero que me ayudéis a orar. Yo quiero que me ayudéis y decirle al Señor que venga a mi vida. Y me cuesta. Y ahora cuando Fabián ha salido, ¿vale? Y él ha dicho con su boca: soy nuevo en este camino. Dice la Biblia que creyere con su corazón y confesara con su boca, este será salvo, ¿verdad? Cuando él dice: soy nuevo en este camino, yo me he acordado rápidamente cuando yo empecé a leer la Biblia por primera vez. Me regalaron un Nuevo Testamento muy chiquitito. Entonces no tenía gafas y podía leerlo bien. Pero era muy pequeñito, estos de bolsillo, ¿no? Y empecé a leer y era un Nuevo Testamento y Salmos. Tenía el típico de regalo, ¿no? Pequeñín, Nuevo Testamento y Salmos, de los Gedeones, sí señor. Y yo recuerdo que leí, por primera vez, una de las primeras cosas que leí, bueno, lo primero que leí fue la dedicatoria que mi esposa me dejó, éramos novios entonces, me dejó ahí en el Nuevo Testamento, ¿no? Que ponía: dice el necio en su corazón no hay Dios, porque yo negaba a Dios y negaba a Dios y negaba a Dios. Y entonces ella me regala el Nuevo Testamento y pone eso, ¿no? Dice el necio en su corazón no hay Dios. Y le dije: gracias, cariño, yo también te quiero. Gracias por llamarme necio así a la cara, con amor. Pero claro, solo tenía una novia y me tenía que quedar con ella. ¿A quién la dejaba y se iba a buscar otra? Con lo feo que soy, ándate buscando novias por ahí. Entonces, pero recuerdo que empecé a leer, yo iba en el autobús, venía de Saldaña a Palencia en el autobús, iba leyendo, y de repente me crucé con estas palabras, porque esto que está escrito en Jeremías también está escrito en un salmo. Dice que aquel que confía en el Señor, que pone su confianza en Él, será como un árbol plantado junto a agua de corrientes, que el sol no le hará daño, que tendrá siempre alimento, que sus hojas y sus ramas serán grandes, que florecerá. Y sabes, había en Saldaña, de donde es Eva, Germán se acordará porque él también es de allí, cuando venías caminando de la zona del parque hacia el pueblo, cruzabas el río, había un puente. Y Fred, a ti que te gustan las plantas, había un sauce, ¿verdad? Yo no sé si seguirá ahí ese sauce o no. Pero había un sauce, ¿sigue allí? Bueno, pues entonces, hace ya 30 años, aquel árbol era enorme, enorme. Y yo iba caminando y yo veía el sauce, plantado junto a agua de corrientes, plantado a pie del río. O sea, aquí estaba el tronco y ahí estaba el agua. Y pasaba el agua fresca. El carrión ahí arriba pasa frío. Y tenía unas ramas grandes, daba una sombra increíble. Y los sauces se llaman sauce llorón, ¿no? Porque cae sus ramas
y las ramas eran tan grandes que las hojas tocaban el agua. ¿Te puedes imaginar esto? Tocaban el agua. Venía la corriente y las hojas iban tocando y se iban moviendo así. La corriente lo llevaba y cuando ya perdía la fuerza, volvía a subir el agua y otra vez. Y yo le decía a Dios, sin conocerle, pero yo le decía a Dios, yo quiero que esa palabra se cumpla en mi vida. Yo quiero ser como ese árbol. Porque entonces en mi vida había un montón de problemas, un montón de situaciones. Apenas un muchacho con 17 años, pero ya con 17 años bastante tarado de la cabeza. Muchos problemas. Me había metido muchas cosas. Y me había metido en muchos sitios que nunca debí de meterme. Y había probado en muchas corrientes que no tenían nada que ver con Dios. Porque era cierto, yo era un necio y negaba a Dios. Y cada vez que alguien me hablaba de Dios, ¿sabes lo que le decíamos? Me lo he contado más de una vez. Practica lo que tú predicas. Y era como, a mí no me cuentes tu vida, déjame en paz, si a ti te sirve muy bien, yo continúo con mi vida y con mis cosas. Pero cuando empecé a leer la Biblia por primera vez y me encontraba con versículos como estos, y aquel árbol estaba puesto allí para hablarme, dice la Biblia que cuando nosotros, los que conocemos a Dios, callamos y no hablamos, ¿quién hablarán? Las piedras hablarán. Y no quiere decir que de pronto una piedra le salga una boca y empiece a hablarte. Lo que quiere decir es que Dios utilizará cualquier cosa para hablarte. Y cada vez que yo llegaba a Saldaña y caminaba por aquella calle y veía aquel árbol, Dios me hablaba. Y ponía en mí un deseo de conocerle y de ser como ese árbol. Pero claro, ¿cuál es el asunto? El asunto es que para que Dios obre en nuestra vida, nosotros tenemos que bajarnos del trono de nuestro corazón, que muy bien nos lo explicó Zorin en la semana pasada. Tenemos que bajarnos del trono de nuestro corazón. Y sabes, el secreto es este. A veces, yo siempre he dicho que el ser humano, y sobre todo los españoles, somos muy orgullosos, porque hemos sido toda la vida conquistadores. Entonces eso se nos ha quedado ahí, ¿no? Pues ¿quién nos va a enseñar a nosotros algo? Nadie. ¿Quién me va a enseñar a mí? Nadie. ¿Quién me va a decir a mí lo que tengo que hacer? Nadie. Porque soy autosuficiente. Y aunque los españoles somos así, ese es el mal del ser humano. Ese es el mal del ser humano, que siempre queremos quitar a Dios de nuestras vidas. Pero ¿sabes por qué? Porque queremos ser nuestros propios dioses, no hay otra. Queremos ser los dueños de nuestra vida. No queremos que nadie nos cuente qué es lo que tenemos que hacer. No queremos sujetarnos ni someternos a ningún tipo de autoridad. A nadie. ¿Por qué? Porque somos orgullosos. Porque somos orgullosos. Para ser como ese árbol plantado junto a corriente de aguas, tenemos que ser como Esdras. Y tenemos que venir delante de Dios y decirle al Señor, mira, te necesito. No voy a coger más excusas. No voy a coger más atajos. No voy a buscar ninguna otra ayuda, Señor, que no seas tú. Y yo creo que muchos de los que estamos aquí podríamos decir, déjame el micrófono y déjame contar la vez que le dije a Dios que necesitaba ayuda y Dios me sorprendió. El asunto, queridos, dice que aún en época de sequía y en tiempo de angustia, estando cerca de Dios, no dejaremos de dar fruto y no sufriremos. ¿Sabes por qué? Porque Él es Dios. No hay otra. Muchas personas dicen, yo no puedo creer en un Dios que hace milagros. Yo no puedo creer en un Dios que de repente transforma y cambia vidas. Yo no puedo creer en un Dios que de repente dice que cambia el lamento en baile, en gozo, en alegría. No, hombre, esos son cuentos de hadas. Bueno, entonces, ¿en quién quieres creer? ¿Quieres creer en un Dios que no es capaz de cambiarte? ¿Que no es capaz de solucionar tus asuntos? ¿Que no es capaz de darte vida y una vida en abundancia? ¿En qué tipo de Dios quieres creer? No, en uno que no moleste mucho, ¿verdad? Que se quede ahí, tranquilito, quizás poniéndole alguna vela, alguna cosita, algún rito, pero que no se meta mucho en mi vida. Amigo, amiga,
Isaías 43:2, cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo, dice el Señor. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrasarán las llamas. En los tiempos de dificultad, el Señor estará con cada uno de nosotros. Pero, acordémonos del principio del mensaje, acordémonos de Esdras. No cojamos atajos. No cojamos atajos, por favor, porque nos vamos a equivocar y nos vamos a meter en más problemas. Abraham tenía una promesa, ¿cierto? ¿Cuál era la promesa para Abraham? Padre de multitudes. Dios le dice, mira Abraham, te he escogido como padre de multitudes. Y resulta que no tenía ni un hijo. ¿Cómo puede ser esto? O sea, Dios me está diciendo a mí que voy a ser padre de multitudes y no tengo ni un solo hijo para que mi descendencia pueda crecer. Ni un solo hijo. Y ya era anciano, ¿no? ¿Y su esposa qué era? Anciana y estéril. ¿Se estaba equivocando el Señor? ¿O estaba queriendo demostrar su poder? Pero Abraham toma una mala decisión, ¿cierto? Bueno, Dios me ha prometido que voy a tener hijos, Dios me ha prometido que seré padre de multitudes, padre de naciones, que de mi descendencia vendrá el Salvador del mundo, Jesucristo, pero es que Dios no está haciendo lo que debe. Así que llega a su esposa y dice, Abraham, vamos a solucionarlo nosotros, que Dios solo no puede. Y entonces coge a una de sus esclavas, de sus sirvientas, a Agar, se acuesta con ella y tienen un hijo, Ismael. ¿Qué estaba haciendo Abraham? Tomando atajos, tomando atajos. Señor, gracias que moviste al rey Artajerjes para que nos deje marchar a Jerusalén. Pero como tú no eres suficiente y no sé si lo vas a hacer o no, déjame que voy a pedirle por favor que nos ponga un ejército. No, no lo hizo. Abraham se equivocó. Y se metió en problemas, ¿cierto o no? Cuando cogemos atajos nos metemos en problemas. Hasta hoy. Hasta hoy. Hasta hoy, exacto. Muchas gracias, Fred. Hasta hoy. Así que, fíjate que Abraham y Sara toman a Agar para ser madre de la promesa que Dios les había dado. ¡Qué error! ¡Qué error tan grande! Noé. Una de las mayores locuras que podemos leer en la Biblia es la historia de Noé. Cuando digo locuras, lo digo con cariño, entiéndeme. No había llovido nunca en la tierra. Dice que la tierra se regaba de un vapor de agua que salía de la propia tierra. Y resulta que Dios habla con Noé porque era el único que había en la tierra que tenía un corazón correcto. Un hombre bueno, un hombre que tenía a Dios en cuenta. Y lo que el Señor le dice a Noé es, construye un arca, construye un barco, construye un gran barco, ¿verdad? Y todos sabemos la historia, no voy a centrarme ahí. Noé no dudó en ningún momento. ¿Tú te imaginas que tú o yo fuéramos Noé? Si cuando tú eres capaz de decir en tu trabajo, en tu comunidad de vecinos, en medio de tus amigos, que tú confías en Dios, y la gente te dice, pero estás tonto, estamos en el siglo XXI, ¿cómo puede ser que tú confíes en Dios? ¿A quién se le ocurre, hombre? Claro, si tú dices que eres miembro de una cofradía, no pasa nada, porque solamente es participar de unos actos sociales relacionados con religión, pero que no conlleva a nada. Te estoy hablando cuando tú dices que tú confías en Dios, que tú oras cada día, que tú buscas a Dios, que tú lees la Biblia, que tú tienes a Dios en medio de tu vida y le tienes en cuenta para todas tus cosas. Ahí es donde vienen los problemas. Y la gente te apunta y te dice, ¿pero te estás tonto? ¿Pero qué dices? Imagínate Noé. Imagínate Noé, que de repente el Señor le dice, construye un barco, amigo, que va a llover.
¿Qué es llover, Señor? ¿Qué es llover? No había llovido nunca. Explícale a tus amigos qué es llover si nunca lo habían visto. Era una verdadera locura. Por eso digo que es una de las historias más locas que podemos encontrar, ¿verdad? No era un hombre justo, que dice que siempre obedecía a Dios y que solamente él vivía de acuerdo a la voluntad del Señor. Génesis 6:22, y Noé hizo todo tal y como Dios se lo había ordenado. No voy a meterme demasiado porque ya vamos tarde. Llovió durante 40 días seguidos. La tierra se llenó de agua. Dice que hasta los montes más altos estaban completamente cubiertos. Y los que les gusta la historia, hay vestigios, se dice, ¿verdad? Hay señales de que hubo una época antidiluviana y postdiluviana. Aquí tenemos un ingeniero que nos puede decir si es cierto o no es cierto. Y la tierra estuvo inundada durante 150 días. ¿Sabes lo que hizo Noé? Abrió la pequeña ventanita que Dios le dijo que hiciera y soltó un cuervo. Y el cuervo empezó a revolotear. Y después soltó una paloma. Y la paloma marchó y volvió, porque no tenía dónde posarse. Dice que esperó otros 7 días más y volvió a soltar otra paloma. Y entonces la paloma ya tardaba un poco más de tiempo en volver. Y cuando vuelve, vuelve con una ramita de olivo en el pico. Y aún así, todavía esperaron más tiempo. Mira, y yo no sé qué era más difícil. Si es que Noé le dijera a sus amigos lo que era llover o esperar tanto tiempo. Y a veces la espera es lo que nos hace que cojamos los atajos. La espera es lo que hace que cojamos los atajos, porque nos ponemos nerviosos, porque pensamos que Dios se está equivocando, porque pensamos que Dios se olvidó o que Dios se equivocó. Pero Noé supo esperar. Noé supo esperar en el Señor. Y las cosas sucedieron tal y como el Señor había dicho. Vamos a terminar para no alargarnos mucho más. Pero quiero leerte algunos versículos. Salmo 145, versículos 18. El Señor está cerca de quienes lo invocan, de aquellos que le invocan de verdad. De aquellos que se acercan y le dicen al Señor, te necesito. Te necesito. Dios no está esperando a que seas un teólogo. Dios no está esperando a que termines de leer la Biblia al completo. Dios no está esperando a que tú tengas todos los estudios acerca de cristología que estamos dando. No. Dios está esperando que tú le digas, te necesito, que le invoques de verdad. Porque es en el momento que Él empieza a revelarse. Filipenses 4:19, el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Filipo y dice, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a sus gloriosas riquezas por medio de su unión a Cristo Jesús. Les proveerá todo lo que necesiten. ¿Quién le iba a decir a 2 iglesias de Venezuela? Yo cuando me dijisteis San Francisco, yo dije, eso es Estados Unidos, no es Venezuela. Digo, este es un mentiroso, ni es venezolano ni nada. Digo, este me está hablando de qué se está inventando. ¿Vale? Ok, San Francisco. ¿Vale? Yo digo, esto es Estados Unidos, eso no es Venezuela. ¿Vale? Y luego me han tenido que corregir 17 veces porque es Maracaibo y no Maracay. ¿Verdad? Yo decía, para la iglesia San Francisco y Maracay. No, que es Maracaibo. Vale. ¿De qué manera nos íbamos a imaginar nosotros desde aquí, una pequeña ciudad de este mundo tan enorme, que íbamos a poder enviar una pequeña ayuda económica a unas iglesias de unos lugares que no sabíamos ni que existían? Pero dice la palabra que el Señor proveerá todo lo que necesiten. Que habrán estado seguramente haciendo aquellos hermanos en San Francisco y en Maracay. Señor, necesitamos. Maracaibo, gracias.
¿Ves? Señor, te necesitamos. Señor, te necesitamos. Y de pronto algo surge, algo sucede a miles de kilómetros de distancia. El Señor es misericordioso con aquellos que le dicen, te necesito. Y este ejemplo no es para volver a decir, hemos ayudado a unas iglesias. No estamos hablando de esto. Estamos hablando de cómo el Señor mueve todas las cosas. Todas las cosas. En ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan. Si tú buscas a Dios, lo vas a encontrar. Cuando yo veía aquel árbol en el río y no tenía la más remota idea de por dónde empezar, mis primeras oraciones eran así. Si verdaderamente existes, yo quiero conocerte. Porque a mi alrededor había un montón de personas que me estaban hablando de la misericordia de Dios, de la bondad de Dios, que Dios transformaba vidas, que Dios cambiaba el lamento en baile, que el gozo del Señor era la fortaleza de cada uno de ellos, que había el perdón de pecados y tantas cosas que yo estaba necesitando. Aunque yo venía de un mundo completamente distinto, porque mientras escuchábamos eso, Eva y yo estábamos abriendo tumbas en los cementerios. Pero una cosa era abrir tumbas en los cementerios, porque el morbo que nos daba la muerte y todo aquello, pero lo que verdaderamente nos llamaba la atención eran los versículos de vida que las personas nos estaban diciendo. El diablo no vino más que para robar, matar y destruir. Lo hemos dicho antes, Juan 10:10. Pero yo, dice Jesús, he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y aquello era lo que nos llamaba la atención. Y le decíamos, Señor, no sabemos ni quién eres, ni cómo te llamas, ni si estos tendrán razón o no tendrán razón. Pero si verdaderamente existes, necesito conocerte. Necesito conocerte. Los que buscan a Dios jamás se sentirán abandonados. Jamás. Jamás. Esdras buscó al Señor. No buscó al rey. Esdras sabía dónde tenía que ir a clamar y no buscó atajos. Le dijo, si tú eres mi Dios, te necesito. Y Dios obró, lo hemos leído, y recorrimos todo el camino y Dios nos protegió hasta llegar a Jerusalén. ¿Sabes? Creo que no hay cosa peor para un ser humano, para una persona, que sentirse solo, que sentirse abandonado, que sentirse sin propósito. Y peor todavía, no sentirse amado. No sentirse amado. ¿Tú crees que las personas que toman la decisión de tirarse desde un puente, de ponerse en una vía de tren, se sienten amadas? ¿O la falta de amor hace que esa desesperanza les lleve a hacer verdaderas locuras? No hay nada peor que sentirse solo, abandonado y no amado. No hay nada peor. Por eso te he dejado este versículo para el final. Escucha bien esto, por favor. Escucha bien esto. Y oro en el nombre de Jesucristo. Oro en el nombre de Jesucristo para que este versículo pueda calar corazones en esta mañana. Bueno es el Señor. Déjame repetírtelo. Bueno es el Señor. Y Él es un refugio. Perdón. Voy a leerlo bien. Es refugio, no un refugio. Es refugio, el refugio en el día de la angustia. Y protector de los que en Él confían. Voy a volver a leer. Bueno es el Señor y es refugio en el día de la angustia y protector de los que en Él confían. ¿Cuántos de los que han llegado a quitarse la vida? Y nosotros lo hemos vivido de cerca. Cuando Eva y yo nos conocimos, nos hicimos novios, pronto, rápido, no podía dejar de pasar una oportunidad así. Había que atacar rápido.
Y enseguida empezamos a hablar y a contarnos historias nuestras de nuestra vida. Yo tenía 15 años, ella tenía 18. Parecía que éramos unos niños, pero habíamos vivido ya tantas cosas. Y pronto empezamos a hablar. Y apenas hacía unos meses que un amigo mío se había suicidado, se había quitado la vida. Y apenas hacía unos años que un amigo suyo había hecho lo mismo. ¿Tú crees que si estos dos jóvenes, porque eran jóvenes, si estos dos jóvenes, en vez de sentirse no amados, desesperados, hubieran encontrado refugio, un verdadero refugio, el verdadero refugio, si hubieran encontrado el amor de Dios, ¿se hubieran quitado la vida? ¿O se hubieran sentido cuidados bajo la sombra de las alas del Señor, como dice el Salmo 91? Amigos, si no te acuerdas de todos estos versículos, no me importa, no me importa. Pero acuérdate de lo que hizo Esdras. No buscó ayuda fuera del Señor, porque le daba vergüenza hablar con la boca que confiaba en el Señor, pero luego buscar alternativas. Quizás conoces a Dios hace tiempo, quizás tienes relación con el Señor hace tiempo. Diana, pon un poquito de... Quizás conoces al Señor hace tiempo y estás pasando un tiempo complicado, puede ser. Quizás llevas viniendo por la iglesia unas semanas y, como dice Fabián, soy nuevo en este camino. O quizás es la primera vez que vienes. O quizás te estás preguntando si tú eres válido para el reino de Dios. Déjame decirte algo. Si ya probaste todos los atajos, si ya probaste todos los caminos, bájalo un poquito, Diana, por favor, baja un poquito. Baja un poquito. Gracias. Si ya probaste todos los atajos, si ya probaste todos los caminos, y si ya condujiste tu vida de acuerdo a como tú pensabas que era lo adecuado, déjame preguntarte, entonces, ¿por qué te encuentras así? Ya hemos demostrado que solos no podemos. Y solamente hay dos palabras mágicas. Dos palabras mágicas, entiéndeme, mágicas, que realmente le digas a Dios, te necesito. Y mira, es algo entre Dios y tú, es algo entre Dios y yo. Es algo íntimo. Es algo personal. Os voy a pedir que me aguantéis un minuto más. Si nos ponemos de pie, por favor. Y vamos a hacer una oración, la cual te invito a hacer de todo corazón. Hagamos una oración de todo corazón. Y repito, no importa si es la primera vez que vienes o llevas aquí 20 años. Te voy a pedir que cerremos nuestros ojos. No vamos a hacer un acto de psicología, de piensa en tu pasado para que te sientas mal. No vamos a hacer eso. Vamos a ser honestos. Y vamos a decirle a Dios, te necesito. Te necesito. Así que si te parece bien y me permites, yo voy a orar. Voy a orar y te voy a invitar que con tu boca o con tu mente, con tu corazón, puedas orar de la misma manera y pedirle a Dios que Él se manifieste en tu vida y que traiga luz en aquellos lugares de oscuridad que hay en tu corazón. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por cada persona que estamos hoy en este lugar. Te pedimos que guardes y cuides a todos los que no pudieron venir hoy, Señor, que falta un montón de gente en esta mañana. Algunos por trabajo, por enfermedades, por asuntos familiares. Dios mío, te pedimos que tú los guardes y los bendigas, Señor. Y Dios mío, en esta mañana, después de escuchar este mensaje,
Después, Dios mío, de haber visto cómo Esdras, este sacerdote, Dios mío, te buscó, clamó y confió en ti, Señor. Y viendo este ejemplo, al igual que Noé, Señor, queremos simplemente, con sencillez, pero honestamente, pedirte que te manifiestes a nuestra vida, Señor. Te necesitamos, Dios mío. Cada uno estamos viviendo circunstancias diferentes en nuestra vida, quizás problemas familiares, problemas en el trabajo, problemas nuestros, Dios mío, que no nos sentimos completos, que no nos sentimos con propósito en la vida, que no nos sentimos amados. Dios mío, y de pronto nos encontramos este mensaje. Padre, solamente queremos decirte que te necesitamos. Y Jesús, tú nos dijiste que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oramos. Oramos, Señor, pidiéndote tu favor. Y no queremos nada material, Señor. Queremos que vengas a nuestra vida, que te instales en nuestro corazón, Señor. Y que nuestra confianza en ti, Señor, no sea avergonzada nunca. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que tú obres en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Oramos para que tu Espíritu Santo toque vidas en esta mañana, Señor, sabiendo que la confianza en ti no avergüenza, Señor. Padre, te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Dios mío. En el precioso nombre de Jesucristo.